la generación diezmada. Es una frase de Cristina. Fíjate esto, no dijo una de las generaciones diezmadas. Es como si hubiera un único centro del dolor, siempre al que ella cree haber pertenecido, es la generación de los 70. Siempre hay un gran significante ampuloso implantado en la conversación pública, en la construcción, en la batalla cultural, es la. ¿Y cuál es la? Nuestra, la que padeció la dictadura. Esta es la frase que dijo Cristina en C5N. Veámosla. Ahí la tienen ustedes. Espero que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta. Estaban preguntándole por las candidaturas. Es la generación, esa generación diezmada. Se refiere siempre a esa generación de los que eligieron la lucha armada en los años 70, por supuesto, después vino la represión, la dictadura, y a los cuales se le atribuye, o el kirchnerismo le atribuye, bueno, como la juventud maravillosa que podría haber armado un país que nos perdimos, porque justamente fueron diezmados. Es el turno, piensa Cristina, de los hijos de esa generación. Pues bien, acá hay algo que tiene en común este modo de usar las palabras con muchas otras veces. Por ejemplo, yo les digo madres, las famosas madres. Son para el kirchnerismo, y se trabajó muchísimo a lo largo de los años en que son las únicas madres. Son las madres de Plaza de Mayo, las que también perdieron a sus hijos en manos de la dictadura. El problema del kirchnerismo es la cristalización, la rigidización de algunas de sus ideas. Ya el ascensor quedó atrancado en 1970. Ahí se construyó un país y se perdió otro país. Del mismo modo que el peronismo cree que la industrialización que vale es la de 1950 y el ascensor quedó atrancado en esos años, acá, con respecto a derechos humanos y valores y sensibilidad, idea de opresores y oprimidos, 1970. Hay unas solas madres, son las madres de Plaza de Mayo. Yo digo, y las madres del Paco, y las madres del dolor, y tantas otras agrupaciones de madres que perdieron sus hijos en manos de patologías sociales que hasta aún hoy, ahora, no fueron resueltas. Nadie habla de esas otras madres, porque el concepto, el constructo madres, ese significante ya tiene dueño. No hay otras madres, es las madres, que por supuesto tienen genuino derecho a reclamar por lo que pasó, que fue terrible, y todos lo sabemos. Pero hay solo unas madres y hay solo una generación diezmada. Yo quiero presentarles a otra generación terriblemente diezmada. No es la de los 70, es la generación de los pibes de hoy. ¿Quieren ver ustedes un ranking de pobreza y de indigencia en esta Argentina? Vean esto. Ranking de pobreza infantil por ciudad. Segundo semestre del 2022. Les voy a mostrar una foto vieja. Con la inflación, todo esto empeoró. Pero fíjense ustedes, en Concordia casi 70% de pobreza infantil. 7 de cada 10. Gran Resistencia, 64. Santiago del Estero, 64. Gran San Luis, 61. Gran Tucumán, 60. Gran Mendoza, 59. Gran Buenos Aires, 58%. Estoy mostrándoles como alrededor de 6 de cada 10 pibes en todos estos conglomerados urbanos son pibes que ya tienen semi-hipotecado su futuro. Ahí está. ¿Qué les han diezmado? Su ilusión, su futuro, su horizonte. Ya no hay solamente una generación diezmada desaparecida por la dictadura. Hay otras generaciones que están siendo desaparecidas, invisibilizadas, donde ni siquiera, no les digo que hay políticas, solo de asistencia. No hay ni siquiera narrativas. No se habla, el peronismo y el kirchnerismo no hablan de esto, lo hablan genéricamente en términos de, escuchen esta trampa, es una deuda de la democracia. La democracia somos todos, todos es nadie. Es achacable a todos los gobiernos del 83 para. Es un truco narrativo. ¿Quieren ver ahora la indigencia, pibes que ya directamente no comen? Vean cómo empeoró en los últimos 5 años. Formosa, 23,2 de indigencia. Estamos hablando del fondo de olla de la nutrición, ¿eh? Estamos diciendo que hay pibes que no tienen el alimento necesario para que sus neuronas puedan desplegarse y les den, voy a decirlo
voy a decirlo de este modo, el sustrato necesario para que después puedan asociar o aprender. No tienen el hardware, no el software, no tienen ni siquiera los fierros, el tendido neuronal porque no están comiendo bien. Santa Rosa, 16% de indigencia. Concordia, 16. Gran Resistencia, 16. Gran La Plata, 16. Rawson, Trelew, casi 15. Partidos del Gran Buenos Aires, 13.6. Estos son pibes que ni siquiera comen lo mínimo. Estos pibes, si hoy o el día de mañana les ponen un trabajo, se resolviere, tienen una oportunidad, no se pueden sentar frente a una computadora porque no tienen, ya no la educación, quizás no tengan la posibilidad física, orgánica, cerebral, de tener o estar en condiciones de competir contra otros pibes que también están aplicando a la misma posición. Esta es una generación también diezmada. Se habla lamentablemente muy poco. ¿Qué tiene para ofrecer el actual gobierno o el actual proyecto político que nos gobierna para todos estos? ¿O acaso creen que con este mismo plan, pero digo, este remedio, pero con más dosis, como de algún modo insinuó Cristina en sus últimas apariciones, esto se recuperaría al ritmo y la velocidad que esto se necesita? Cierro mencionando esta cuestión egocéntrica y endogámica. El dolor somos nosotros. Hubo un solo dolor generacional, fue en los 70, y ahí está la generación diezmada. Hubo solo unas madres del dolor, son las madres de Plaza de Mayo. Las otras que reclamen, las validamos, pero el significante potente que hace construcción y batalla cultural es solo una. La patria será el otro, el dolor es todo nuestro. Esto piensa el actual gobierno. Acompáñenme.